¿Quién no ha tenido experiencias retadoras con su hija adolescente? Cosas como no me escucha, viven en su mundo. Somos Litben Sánchez y Lice Piñate, que hemos vivido en carne propia estas experiencias porque somos madres de adolescentes. Y es por esto que hemos creado este espacio, un lugar para reflexionar, compartir y juntos construir el camino hacia la transformación. Porque nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a Punto de Encuentro, contenido disponible en todas las plataformas de podcast. Bueno, bienvenidos a este último episodio del año de nuestro podcast Punto de Encuentro. Yo creo que tanto para Litven como para mí esto ha sido una sorpresa sumamente agradable. Empezamos con esta idea de tener espacios para conversar, para drenar, para desahogar, para aprender. Y justo estábamos hablando ahorita, este es nuestro 23º episodio, empezamos en julio y bueno, a mí esto es algo que me entusiasma, que me motiva, que me encanta hacer y el año que viene pues vamos a venir con muchos más invitados, muchos más aprendizajes, más reflexiones y bueno, este episodio es para eso, para hablar un poco de cómo ha sido nuestra experiencia en estos escasos 5 meses de podcast y todo lo que ha sido esta dinámica nueva de comunicación, que como te digo, para mí me ha encantado. ¿Cómo ha sido para ti este transitar, mi Litven querida? Bueno, Lice, mil gracias y bueno, a todos los que nos han escuchado, este episodio es muy, particularmente muy importante porque primero no solamente es hablar de nuestra experiencia, sino de agradecerles a todos los que han estado ahí presentes, a todos los que nos han escrito, nos han motivado a seguir haciéndolo y particularmente con la pregunta que tú dices de cómo ha sido esta experiencia de este podcast, creo que todos los días me doy cuenta que no podemos parar de hacerlo. Creo que es una herramienta fundamental para el crecimiento no solo de nosotras dos, como mamás, como seres humanos, como miembros de una familia. Creo que es una semilla que estamos dejando para la sociedad, para el mundo, y que el día de mañana incluso nuestros hijos, cuando se metan en esas plataformas, que probablemente el podcast sea como para nosotros el cassette, este, se den cuenta que nosotros quisimos hacer muchas cosas y las estamos haciendo de manera consistente, con disciplina, con profesionalismo. Yo creo que es eso, esa es la inspiración más importante que yo tengo, no solamente el aquí y el ahora, sino el dejar huella, el dejar esto como una herramienta de aprendizaje para ellos incluso cuando sean padres y para todos estos seres que nos han acompañado, el saber que cuentan con nosotros, el que esta es una herramienta de fácil uso y particularmente una de las cosas que creo que ha sido de muchísimo valor es, primero para mí un desahogo, el haberte conseguido a ti, yo creo que ha sido una llave maravillosa. Y adicionalmente es como un espacio para también reflexionar nosotras mismas, desde nuestra propia crianza, desde lo que estamos haciendo nosotros desde adentro de casa y con nosotras mismas. Compartíamos antes de grabar este episodio que creemos que a veces cuando ya somos mamás tenemos que dejar de aprender, tenemos que dejar de estudiar, y cada una en su momento está viviendo unas etapas distintas y que nos hemos dado cuenta que no debemos nunca dejar de querer ser mejores personas, nunca dejar de aprender y siempre yo creo que hay dos cosas fundamentales que quiero dejar claro. La humildad, que tenemos que siempre reconocer que no nos las sabemos todas, que no porque estemos estudiando todavía no las sabemos todas. Al contrario, en la medida en que más estudiamos, creo que nos damos cuenta que nos queda mucho por aprender. Y lo segundo es la integridad. Yo creo que lo más importante para mí como principio de vida, desde que salió esto que se llama Seres Felices, que fue mi primer proyecto en esto relacionado con los padres, el aprendizaje y el conocimiento, el poder transitar hacia la vida de los adolescentes de una manera diferente, ha sido la integridad. ¿Qué me refiero con integridad? Me refiero a que lo que yo transfiero, lo que yo transmito, lo que yo soy a través de este podcast, a través de las redes sociales, a través de cualquier grabación, es lo mismo que yo soy en mi vida. O sea, yo no es que yo hablo de aquí, de ser mamá y tal, y hacer un modelo de mamá y me volteo y soy una luja, un monstruo. No,
Y desde ahí también surgen muchos miedos, surgen muchos sentimientos de preguntarme, como muchísimos lo hacemos todos los días. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Para dónde van mis hijos? ¿Qué futuro les depara? Entonces yo creo que a eso me refiero con esa integridad, el ser lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que proyectamos y en muchísimos casos en este rol lo que decimos, porque yo creo que es fundamental hacer también hacer esa coherencia de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que proyectamos. Sí, justamente esa coherencia lo que tú decías ahorita es eso, comprender que sobre todo en la maternidad, esto es un proceso largo y así como la palabra lo dice, proceso, esto es continuo. Aquí estamos aprendiendo todos los días porque aparte estamos tratando no solamente con nosotros como seres humanos, sino con nuestros hijos que son otros seres humanos. Y permitirnos verlo desde esa perspectiva, desde esa nueva mirada de decir, ok, es lo que yo decía, yo soy una mamá primeriza de un adolescente de 14 años, soy una mamá primeriza de una niña de 10 años, y cuando Fabiana tenga 14 no va a ser lo mismo de cuando el Rey tiene 14, o sea, son seres humanos y cada quien es distinto y cada quien va a vivir y transitar sus emociones, sus sentimientos, van a tener su temperamento y es distinto. Entonces que nosotros podamos ir con esa apertura, como tú bien decías, con esa humildad, con esa coherencia, integridad. Yo creo que el transitar se hace mucho más fluido, porque si yo vengo con ya una idea preconcebida de lo que es la maternidad y el tipo de mamá que yo tengo que ser y cómo tengo que yo ser, entonces no me va a permitir abrirme a la experiencia de vivir quién es cada uno de mis hijos en cada una de sus etapas. Y por supuesto, conocerme a mí misma, cómo soy yo acompañando a mis hijos en cada una de esas etapas y quién soy yo como mujer, porque eso es algo que nosotros hemos hablado aquí mucho también. Ese episodio que es uno de los que más se ha escuchado y los más compartidos, que es el que soy más que una mamá, es justamente eso. Nosotros somos más que mamá. Somos esposas, somos empresarias, somos mujeres, somos muchas cosas y poder hacer las paces, y es lo que tú bien decías ahí, esa coherencia, porque yo no puedo ser Lice de mamá de una manera y Lice de empresaria de otra manera, o sea, tiene que haber una esencia, una coherencia, hacerlo con esa amabilidad, con esa compasión, con esa empatía. Y como siempre hemos dicho en todos y cada uno de los episodios, la conclusión de todos los temas que hemos hablado siempre es el camino es hacia adentro, la responsabilidad es hacia adentro, la mirada va para adentro. Ahí, cuando nosotros descubrimos de que, bueno, porque a veces venimos, entonces, ok, ayúdame para hacer esto, ¿cómo puedo yo gestionar esto con mi hijo? ¿Cómo puedo hacer yo para con mi esposo? ¿Cómo con mi familia? Y a la final todo va hacia uno, ese autoconocimiento. Y yo creo que este podcast ha servido para eso, para, como tú bien decías, primero conversarlo y saber que no estamos solas, saber que esas dudas, esas inseguridades, esas culpas, esos miedos que tenemos son genuinos y que son compartidos. Entonces, este espacio que siempre nosotros quisimos lograr de eso, mira, aquí está este espacio de contención en el que podamos hablar, hemos tocado miles de temas, y el año que viene venimos con otros tantos, y es justamente para eso, para humanizarnos y para hacer de este espacio, como tú bien decías, algo que estamos dejando. Estamos dejando un legado, estamos dejando una enseñanza, estamos demostrando con nuestros hechos qué es lo que queremos ser, en quién nos queremos convertir. Y poco a poco, en ese crecimiento de la mano, y como tú bien decías, esa llave que hemos logrado porque hicimos un clic, porque lo que a mí me falta, tú lo tienes y viceversa. Y porque, bueno, porque tenemos esa misma visión. Y eso ha sido lo bonito de este espacio. O sea, el aprendizaje que yo he podido tener además de, de, de cómo comenzó este proyecto con tanta autenticidad, todo fue fluyendo y ha ido fluyendo de una manera tan bonita, tan ligera, que yo te digo, esta es una de las cosas que yo más he disfrutado de este año 2022 y por eso te agradezco enormemente la confianza, tu amistad, tu profesionalismo, bueno, los invitados que hemos tenido, porque de verdad que para mí ha sido un placer estos 23 episodios que nosotros hemos grabado y los que vienen.
Así es. Así que bueno, han sido 5 meses de aprendizaje, han sido más de 400 reproducciones, han sido experiencias muy ricas antes de grabar cada podcast. Y como bien lo decías, para mí el gran mensaje es, sigamos aprendiendo juntos, sigamos cosechando un mejor futuro para nuestros hijos y en lo particular tú y yo, por favor, vente. Nos vemos el próximo 2023. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por compartirnos y que este siga siendo nuestro punto de encuentro.